preparado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Vamos a abrir la Biblia hoy en la primera carta a los Corintios. ¿A quiénes les gustan los niños? Es increíble, solo hay como 2 o 3 madres de familia. Pobrecita usted, pues entonces. Los niños, no los recién nacidos, los que siguen un poquito allá son muy bonitos. Recién nacidos todos son feos. La última vez que le dije eso a mi mamá se echó a llorar. No, papito, usted era muy lindo. Decirle a la mamá que el niño que acaba de dar a luz es feo es un insulto. Pero seamos honestos, los chiquitos recién nacidos no son lo más bonito que hay. Y la gente todavía de zapa llega y le dice a uno, se parece al papá. Y el chiquito sin pelo, sin dientes, y le dice, es igualito al papá. Pero después crecen y se hacen lindos. Empiezan a hablar, empiezan a caminar, preguntan todo. Son una maravilla. Y después crecen y se van para la escuela. Y uno descansa un ratico. Y después crecen y se hacen adolescentes y ya usted deja descansar. Y después crecen y se casan. Y ya es otro tipo de problemas el que viene. Y después crecen y tienen hijos y le endosan los nietos a usted y vuelve a empezar todo este ciclo, todo el ciclo otra vez. Pero esa es la vida y es hermosa. Nada más que los niños, con todo lo lindo que son, están destinados a crecer, están diseñados, están programados, para eso los hizo Dios. Si se quedan, yo no sé cuántos padres de familia o madres me han dicho, uy pastor, si se quedaran pequeñitos, no mano, si se quedaran pequeñitos usted se afligiría muchísimo. Imagínese parir a un hijo y 20 o 30 años después que ande detrás suyo pidiéndole que le dé más puré de guineo negro, más yema de huevo duro, o que haya que, sería horrible. Cada etapa tiene sus momentos bonitos y cada etapa tiene sus momentos difíciles. Pero la niñez perpetua sería un problema, porque Dios no creó a los seres humanos para que se queden niños siempre. Nos creó para madurar, nos creó para crecer físicamente, mentalmente, emocional, espiritualmente. Pero en las iglesias hay un fenómeno. Hay el fenómeno de que cuando usted se convierte a Cristo, según la Biblia, usted nace de nuevo. Es un bebé. ¿Sí o no? Convertirse es lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Las cosas viejas quedan atrás, no importa que uno tenga 85 o 90 años de edad, acepto a Cristo para Dios, en ese momento hay un borrón y cuenta nueva. Y me empieza a ver como un recién nacido. En realidad nosotros tenemos 2 cumpleaños. El del día que nos inscribieron en el registro civil, que nacimos, que nos dio a luz nuestra madre, y el día que nos convertimos a Cristo Jesús. Y físicamente, intelectualmente, emocionalmente, pues crecemos. El problema, repito, es que a veces en las iglesias hay gente que no crece, no madura, se quedan estancados, siguen siendo bebés toda la vida. Y con todo y lo lindo que son los niños, pues Dios no planea dejarnos en la infancia siempre. Dios quiere que crezcamos y que maduremos. Yo voy a hablar un poquito del tema hoy porque creo que es importante, porque estamos en un proceso muy lindo. Dios nos está bendiciendo, Dios está trayendo gente nueva, Dios está haciendo cosas hermosas con la congregación, está restaurando personas, se convierte gente, llegan personas de otros lugares y todo eso es hermoso. Pero ¿qué pasaría si dentro de un año tenemos cientos y cientos de personas acá y todos son bebés? Y dentro de 10 años
están en el mismo nivel espiritual. O sea, eso sería una iglesia que no crece, sino que engorda. Dejaría de ser como una iglesia y se convierte en un kindergarten espiritual. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar ese problema. Lo enfrentan todos los ministerios, pero a Pablo le tocó especialmente con una iglesia, que fue la iglesia en Corinto, y por eso en la primera carta a los Corintios, vamos a empezar ahí, el capítulo 3, versículo 1. Pablo les escribe a los hermanos de esta congregación y les dice algo muy interesante. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está recordando cuando él fue a predicar a esa iglesia, cuando él estaba estableciendo la iglesia. Y dice, no les pude hablar como personas espirituales. Tuve que hablarles como ¿qué? ¿Cómo? A carnales, como a niños. Pablo identifica la carnalidad con la niñez espiritual. Nosotros identificamos a los niños con la pureza, ¿sí? Es inocente, es como un chiquito. No se lo crea, los niños no son tan inocentes como parece. Los niños pueden ser muy malos. No, aunque usted no lo crea. Un niño tiene un problema en la escuela o en el kinder y le hacen bullying. Eso se ha convertido en un problema mundial. Los niños tienden a ser egoístas. Tienen 10 juguetes y otro chiquito no tiene nada y le pide uno y no se lo dan. Pelean, mienten, hacen berrinches. O sea, no cree que son tan inocentes. Pero Pablo dice algo aquí. Equipara ese infantilismo espiritual, lo equipara con la carnalidad. Dice, no pude hablarles como personas espirituales a ustedes. Eran hijos de Dios, eran gente convertida. Habían escuchado el verdadero evangelio, aceptaron al Señor bajo la unción del ministerio de Pablo. Pero ahí se quedaron, nunca pasaron de ser recién convertidos, de ser nuevas criaturas. Si se morían, iban al cielo, pero iban al cielo siendo bebés. Y Pablo dice que eso es carnalidad. Y le dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. O sea, cuando estuve allá con ustedes, dice Pablo, tuve que darles ¿qué? Leche y no vianda. ¿Qué es vianda? La vianda sería un plato fuerte, carne, algo con alimento sólido. Y Pablo llevaba suficiente palabra, suficiente conocimiento, suficiente revelación para darles, pero como Pablo era una persona sabia, sabe que tiene que adecuar la dieta a la capacidad digestiva de las personas que lo están oyendo. Usted tiene un bebé muy bonito de 6 meses de edad y usted está compartiendo ahí en la mesa con él, o tiene en la sillita a la par y usted está comiendo una chuleta deliciosa y no va a partir un pedazo de chuleta y se lo va a meter al bebé, que le cae el patronato a la infancia. La chuleta sería buena para usted, pero al niño lo puede matar, lo podría asfixiar. Entonces al niño, aunque usted tenga 20 chuletas más en el refrigerador, pues lo que va a hacer con el niño probablemente es hacer caldo de frijol o destapar un frasco de Gerber o majarle una yemita de huevo y darle esas cositas. Usted tiene alimentos sólidos, más que suficiente. Usted no es avaro, no es tacaño, quiere darle lo mejor a su hijo o a su hija, pero él no está en la capacidad de recibirlo. ¿Entendemos este principio? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la iglesia? Lo que ocurre en la iglesia es que no importa, usted puede traer al mejor predicador del mundo, al mejor maestro, pero eso no va a cambiar nada si la gente todavía no tiene la capacidad espiritual, emocional o intelectual para asimilar el alimento que se le está dando. Sería como desperdiciarlo, más bien le puede hacer daño a algunas personas, aunque lo que estén recibiendo sea bueno y aunque lo que estén recibiendo sea la verdad. No sé si estoy explicando esto, pero es que es importante que quede muy claro. Les di a beber leche y no vianda porque ustedes no eran capaces, que ya es bastante triste, pero más triste es lo que sigue, porque Pablo termina ese versículo 2 diciendo, y no sois capaces todavía. O sea, cuando estaba con ustedes no podían comer alimentos sólidos, me vine, han pasado años y todavía no pueden comer, están exactamente en la misma etapa espiritual que cuando yo los dejé. Se quedaron encantados, se quedaron en la niñez. En psicología hay una especie de complejo o síndrome, no sé cómo se llama, le dicen el de Peter Pan. Si usted fue niño alguna vez y le contaron la historia de Peter Pan era el que nunca quería crecer, se quedó siendo el niño eterno. Y las iglesias están llenas de Peter Panes. Ahora vamos a ir al mismo 1 Corintios, pero capítulo 13. No el 3, sino el 13.
13, versículo 11, por favor. Es un capítulo muy conocido porque habla mucho del amor. Pero note ahora lo que dice Pablo. Ahora no está hablando de los corintios, está hablando de su experiencia personal. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora aquí estamos viendo a otra persona en una condición completamente diferente. Alguien que dice, dejé atrás lo que era de niño. Cuando ya fui, ¿qué? Hombre, maduró, creció, y por eso Dios lo pudo usar de la forma que Él utilizó. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay cosas que se le ven bien a un niño y no se le ven bien a una persona adulta. Hay cosas que se le ven bien a un joven y no se le ven bien a una persona adulta. Hace muchos años, antes de empezar a predicar, yo trabajaba en una sucursal o en una caja auxiliar del Banco Nacional en Palmares. Era la caja número 64 y estaba frente al parque de Palmares. No donde está ahora, sino era un edificio viejo que estaba frente al parque. En la esquina había una soda que la manejaba una señora que ya murió, se llamaba María Abado. Y entonces yo aprovechaba para ir a almorzar a la soda. Un día estaba en la soda, almorzando, y llega un señor ya grande, bien mayor, con dos muchachas, no sé, 18, 19 años, bonitas, con una de cada brazo. Y se sienta con ellas y no sé qué pidieron. Yo estaba en la mesa de la par y era aquella tocadera y aquella y el señor encima de las mujeres y hablándoles. Y la mesera que tenía María Abado era una muchacha como de Guanacaste, una morena joven también, muy guapa. Y empieza a traerles a ellos lo que ellos están pidiendo. Y entonces el hombre suelta a las dos muchachas y empieza a jalarle la mano a la mesera y mi amor y esa majadería. Y no sé qué le dijo ella. Y él le dijo, ¿qué es? Que yo no le gusto. Pues estoy hablando de un hombre que estaba ya jugando tiempos extra. Yo no le gusto. Y se vuelve la muchacha, que es mi heroína, y le dice, no señor, le dice, es que a mí me gusta terminar de criarlos, no de matarlos. Y se fue para adentro. Al hombre le entró una depresión crónica. Pero es que hay cosas que ya no se ven bien. Una mujer es libre de vestirse como le da la gana, dicen ahora, sobre todo si no es cristiana. Pero caramba, no sé, hay cierto tipo de ropa que a una muchacha se le ve bonito, pero que a una señora de 65 o 70 años ya no le luce. Hay que ser honestos, hermano. Hay cosas que un chiquillo hace un berrinche y se tira al suelo y patalea y hasta risa da a veces. Pero si usted ve a un viejo o una vieja haciendo berrinches, pues se ve feo. Hay cosas que pertenecen a la niñez y hay cosas que cuando la persona madura tiene que cambiar su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de vestirse, su forma de actuar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Con los corintios, Pablo no perdió nada. Él tenía material de sobra para darles. ¿Quiénes perdieron en realidad? ¿Ah? ¿Quiénes perdieron? Pensémoslo un momentito. Los corintios. Tenemos dos cartas a los corintios. Pablo escribió 3 y se perdió una, pero nos quedaron 2. Déjeme explicarle un poquito. Con estas dos cartas de los corintios, la iglesia lleva 2000 años rompiéndose la cabeza. Hay iglesias divididas, porque estas cartas hablan de los dones del Espíritu Santo, hablan de hablar en lenguas, de profetizar, hablan de la resurrección, hablan de la cena del Señor, hablan de un montón de cosas. Y unas iglesias creen algo y otras no, y los teólogos discuten. Llevamos 2000 años y no nos hemos podido poner de acuerdo con dos cartas de Pablo. Y esas cartas, dice Pablo, eran leche. ¿Qué tal si le hubiera dado a los corintios carne? Los corintios se perdieron esa revelación. Pablo era un hombre que había ido al tercer cielo, que había escuchado cosas extraordinarias, había visto cosas que ni siquiera nos podemos imaginar, pero Pablo se las pudo haber contado a los corintios y no
lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no estaban capacitados para asimilar la revelación que él tenía. Y como los corintios se la perdieron, ¿sabe quién salió perjudicado? Nosotros. ¿Cuántas cosas más sabríamos de Dios, de la eternidad, del cielo, si los corintios, en vez de ser chiquillos, malcriados y peleones y majaderos, hubieran sido hombres y mujeres maduros, dispuestos a crecer en el Señor y a recibir el alimento sólido que Pablo tenía? Porque entonces tendríamos otro tipo de cartas. Tendríamos otro tipo de enseñanza en primera y segunda de los Corintios y sabríamos mucho más cosas del reino de Dios que ignoramos hoy en día y que ahora vamos a tener que esperar hasta morirnos para poderlas aprender. Quedarse pequeñito y quedarse niño toda la vida no hace gracia, hermano. Causa perjuicios, causa daños. ¿Entendemos ese principio? ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo sabe uno si está en la infancia, si está madurando, si está creciendo? Los niños tienen ciertas características. Una característica de los niños es que no les gusta trabajar. Les gusta jugar. No pueden mantener su atención mucho tiempo en una sola cosa. El span de atención es muy corto, muy breve. Dígale a su niño o a su niña que recoja la ropa, que le ayude a hacer algo. Lo hacen siempre, pero arrugan la cara. Ay, mami, estoy ocupado, no quiero, qué pereza. Cuando uno crece se da cuenta que la vida es más trabajo que juego. Pero cuando es niño, uno cree que la vida toda es juego y cero trabajo. Las iglesias están llenas de personas que aman eso, aman el juego, aman la diversión, les encantan los cantantes, los conciertos, los gritos, todo. Pero a la hora de que hay que trabajar, como que se les quitan las ganas, se les quita la voluntad. Los niños son consumidores, no productores. Cuando un niño quiere algo, normalmente ¿qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace? ¿Qué es lo normal? ¿Pide? ¿Y a quién le pide? ¿Al papá o a la mamá? Él no sabe si el papá o la mamá tienen plata, él no sabe cuánto gana el papá o la mamá, no sabe cuánto se paga de electricidad, ni de agua, ni de impuestos municipales, no sabe cuánto cuesta el alimento que se compra en los supermercados. Eso no le pasa por la mente a ningún chiquito. Él va al supermercado con usted y usted está haciendo cuentas a ver si puede echar un paquete de fideos más o no, y el chiquito de pronto ve un carrito y le dice: mami, yo quiero el carro. ¿Usted cree que eso es el producto de un razonamiento y que él dijo: bueno, mamá trae 72,000 colones y hemos echado en el carro 64,000, con los 8,000 que queda la mamá alcanza? No, el niño nada más lo vio y le gustó y lo quiere, pero él no aporta, nada más consume. Las iglesias son así. Hay personas que les gusta el culto, les gusta la música, les gusta la predicación, les gustan las instalaciones, pero ni por la mente se paran a pensar: ¿y de dónde saldrá la plata para mantener todo esto? ¿Cuánto se pagará aquí de electricidad? ¿Quién le pagará a los guardas? ¿Le pagarán a algo a los ujieres? ¿O con qué compraron las sillas? ¿De dónde salió esa cámara que está ahí? ¿Cuánto costará la pantalla? Eso ni créame que ni por aquí les pasa nunca. Pero cuando usted crece y se casa y tiene su propia familia, entonces se da cuenta que todo cuesta. Entonces usted ve al chiquito que deja la llave del tubo abierta y usted corre y dice: papito, cierra eso porque el mes pasado el agua llegó carísima. Cuando su hija dejó la luz encendida ahí toda la noche en el cuarto, usted le dice: mamita, el mes pasado pagamos 50,000 pesos de luz, si esto sigue así vamos a pagar 55. Trate de apagarla. Usted empieza a tratar de preocuparse por las cosas de la casa. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí? ¿Cuánta gente de la que está sentada aquí viéndome hoy o la que me está viendo de otros medios se preocupa por lo que ocurre en la congregación a la que usted asiste? El cómo harán, de dónde serán, el preguntarse uno: ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo hacer? Aquí estoy siendo bendecido, aquí está creciendo mi familia, aquí oigo buena palabra, aquí me dan buenos consejos, aquí hay gente sana con la que mis hijos y mis hijas pueden crecer, aquí me siento en paz, Dios me bendice. ¿Cómo puedo responder a todo eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo involucrar? Y no estoy hablando solo de dinero. Recuerde que los niños tampoco trabajan,
no aportan. Y la tercera cosa, hay muchas más, pero la tercera cosa es que los niños no se reproducen. Gracias a Dios. Si no, habría que cuidarlos por otra cosa más. Pueden estar interesados, pueden hacer preguntas, pero no están capacitados físicamente ni biológicamente para reproducirse. Gracias a Dios, repito. Y las iglesias están llenas de personas que pueden estar 3, 5 o 20 años en la iglesia y que tampoco se reproducen nunca. Nunca van a hablarle de Cristo a nadie, nunca van a traer una visita al culto, nunca van a orar por un vecino a la casa, nunca van a poner las manos sobre un enfermo, no. Ellos, es que Dios los bendiga a ellos, que ellos se sientan bien, que el culto esté bonito, que todo camine como a mí me gusta, consumo, pero no genero. Ni trabajo, ni aporto, ni me reproduzco. Esas son las 3 marcas de que uno está en la infancia espiritual. Pastor, entonces estoy en pecado. No, hermano, si le da un infarto va al cielo. Nadie va al cielo, nadie se salva por ser maduro, se salva por aceptar a Cristo, por caminar en la palabra. Aquí no estoy hablando de salvación, estoy hablando del propósito de Dios, porque si no crecemos, el propósito de Dios en nosotros se frustra, no se cumple. ¿Siguen conmigo? ¿Sí? Los veo muy tristes. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 4. Vamos a correr un poquito hoy por la Biblia y nos vamos a ir temprano por razones que todos imaginan. Gálatas, capítulo 4. El problema no es de salvación. Repito, si una persona se arrepintió de sus pecados, aceptó a Jesús como su Señor y como Salvador de corazón, sinceramente, en ese momento esa persona pasa de muerte a vida, nace de nuevo, se convierte en un niño o una niña en el reino de Dios. Y si muere ese mismo día, no hay problema, va al cielo. El problema es otro. Aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando del propósito de Dios para nosotros, para la iglesia, para sus hijos. Vea lo que dice Pablo en el capítulo 4, porque es muy importante. Si usted es abogado o abogada, probablemente lo va a manejar mejor que yo, pero léalo con cuidado. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora aquí Pablo está metiéndose en una cuestión legal. Y no le está hablando a la iglesia de Corinto, le está hablando a una iglesia en Galacia, en lo que hoy es Turquía. ¿Qué les está explicando? El mismo problema que tenían las iglesias en Corinto. Y les dice, hermanos, a los de Corinto eran niños y no pude darles vianda. Se perdieron la revelación de la palabra. Se perdieron el alimento sustancioso que Dios me había dado para que se los transmitiera a ellos. Con los de Galacia el problema es otro. Ahora les dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Por favor, póngame atención porque esto es importante, ¿no? Es muy importante. Tal vez la mejor forma de explicar esto sería así. Pensemos en alguien con mucho dinero, no aquí, a nivel mundial. ¿Quién? Bill Gates. ¿Saben? Que es como más conocido, nosotros lo frecuentamos más a menudo y todo. Bueno, Bill, ¿sabe cómo se llama la esposa de Bill? Se llama Melinda. Y que yo sepa, no tienen hijos. Ahora en este año pasado de la pandemia, la fortuna de Bill Gates aumentó, no que llegó, aumentó. Lo que tenía más, creo que solo este año se ganó como 38.000 millones de dólares. Yo no sé cuánto dinero es eso, si usted lo multiplica por 650 le queda en colones muy claro. No se sabe cuánta plata tiene. El hombre cuando dona cientos de millones, 500, 600 millones de dólares. Y no es un señor muy joven, ya tiene sus añitos. Y no tiene hijos. Entonces imagínense, como Dios está en carga,
que Bill Gates, no sé, entró a Facebook y vio la foto suya. Y dice, bueno, yo para aquí quiero tantísima plata. Yo una cosa, voy a hacer una cláusula ahí en mi testamento y le voy a dejar, qué sé yo, $1.000 millones, un menudo ahí a Perico, el de los palotes, para que se ayude. Usted no conoce a Bill Gates no lo conoce a usted, se muere. Pero cuando se muere, había un testamento ahí escrito que decía que usted era el heredero de $1.000 millones. Eso es mucho dinero. $1.000 millones son más de 650.000 millones de colones. Ya se ayuda a uno a pagar las cuentas. ¿Sí o no? Pero resulta que usted tiene 12 años de edad. O 14, o 16. Pongámoslo en 16 para que no sufra mucho. Y le avisan que una firma de abogados allá en Nueva York o en California abrió el testamento de Bill Gates y que aparece usted ahí con su nombre, sus 2 apellidos, su dirección y toda la cosa, como heredero de $1.000 millones. ¿Saben cuánto cambia su vida? En nada. En nada, porque con esos $1.000 millones usted no puede comprarse ni una melcocha. ¿Y por qué no puede? Porque usted es menor de edad. Y entonces, ¿sabe quién va a administrar ese dinero, esos $1.000 millones? El PANI. Y cuando a usted le dicen que tiene $1.000 millones, usted se vuelve loco. De una vez empieza a ver cuánto vale un Lamborghini y empieza a ver qué compra y qué hace y la moto 1500 que siempre había soñado y empieza a ser loco y a fantasear. Fantasee todo lo que quiera, no va a poder hacer nada. Pero mire que aquí me mandaron, aquí tengo el correo electrónico y aquí viene el documento, viene sellado del consulado de Costa Rica. Todo lo que quiera. Que es legal, sí es legal. Que yo soy el dueño, sí usted es el dueño. Pues no va a poder comprar una melcocha. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez para manejar $1.000 millones. Tampoco la va a tener a los 18, pero así es la ley. Y entonces, usted es el dueño de todo eso. Pero no puede disponer de un colón porque tiene administradores, curadores, tutores, que son los que están manejando ese capital. Y ellos deciden si lo meten al banco, si lo invierten para que usted gane. Usted no puede opinar. Entonces lo que dice Pablo es, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Legalmente es el dueño, pero en la vida real vive igual que el peón de la par, hermano, porque no puede disponer de un peso de ese dinero. ¿Cuál es el problema? ¿Que usted es malo, que es tonto? No, que es menor de edad. Esto es un asunto legal, no es de que si la persona me cae bien o no o me cae mal, es un asunto de leyes. Y en el mundo espiritual esa ley está operando. Vamos a seguir leyendo el versículo siguiente, por favor. Dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Lo he dicho otras veces, puede que, no estoy hablando de dinero, pero puede que le hayan dejado a usted acciones de empresas, barcos, una línea aérea, lo que sea. No puede usarlo, no puede disponer legalmente de eso hasta que llegue un tiempo señalado por la ley. En el caso de Costa Rica son 18 años. Podríamos seguir leyendo, pero dice, ahora Pablo lo aplica toda esta verdad al mundo espiritual. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, note que ya Pablo no se considera un niño. ¿Recuerda cómo empezó? Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé atrás lo que era de niño. Cuando éramos niños, estábamos bajo la esclavitud de los rudimentos del mundo. Otra gente controlaba nuestras vidas, otra gente nos decía qué hacer, a dónde ir. Pero cuando usted crece, ya no son otras personas las que controlan su vida. Usted toma sus
propias decisiones. Usted decide qué hacer o a dónde ir. Es divertido. Yo conozco personas que pasan 3, 4 o más años aquí en la iglesia y de pronto un día le dice a uno: pastor, mire, qué pena, yo no voy a poder volver. ¿Y qué pasó, hermano? Es que no sé, mira, estoy saliendo con una muchacha, mira qué linda es y qué buena, pastor, pero enemiga del evangelio, ella es muy, muy, muy religiosa. Y entonces me dice que no, y que si vengo aquí y ya, pastor, que Dios le acompañe. ¿Qué clase de persona es que otro le dice a dónde puede ir y a dónde no puede ir, qué puede hacer? ¿Qué clase de creyente, qué clase de hombre, qué clase de herencia va a recibir? No tiene criterio propio, como son los niños. Ahorita creen una cosa, mañana creen otra, hoy quieren algo, mañana ya no quieren eso, quieren otra cosa completamente diferente. Lea, por favor, vamos a ir a Efesios 4, le dije que hoy vamos a ocupar la Biblia. Yo sé que muchos de ustedes toman notas. Vamos a ir al libro que sigue de Gálatas, que es Efesios. Vamos a leer en el versículo 14. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? Muy fácil, que fluctúa, que cambia de parecer, que cambia de opinión, justamente lo que estamos hablando. Y esa no es la voluntad de Dios. Que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Volvamos al versículo 13, al anterior, al 12, al 11. Ahora, este es un versículo que le encanta a los evangélicos. Dice que Cristo resucitado, ascendido, sentado a la diestra del Padre, hizo algo. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es lo que la gente llama el ministerio quíntuple en la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso no es el que quiere, sino que dice Cristo mismo es el que los constituye. No es que a mí me gusta predicar, no es que a mí me gusta decirle a 5, a 50 o a 5,000 personas qué tienen que hacer o qué tienen que hacer. Eso no es. Si Dios no lo llamó, mejor no se meta en esto. Pero es Cristo el que los constituye, es Cristo resucitado. ¿Y para qué el Señor constituye? ¿Para qué el Señor llama? ¿Para qué el Señor capacita y envía a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros? ¿Cuál es la razón del ministerio? ¿Por qué es que uno gasta la vida en esto? ¿Por qué es que yo no me dedico a hacer otras cosas que me podrían gustar más? O que podría ganar dinero, o que podría estar haciendo otras cosas. Bueno, porque hay un propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de nombrar estos ministerios? Dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Son ustedes, no es San Rafael Arcángel ni San Martín de Porres, son ustedes. Entonces, el trabajo de un ministro es perfeccionar a los santos, capacitarlos para que ellos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos ahora sí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que es la meta? Que todos lleguemos, número 1, a la unidad de la fe, que tengamos una sola doctrina. Y 2, que todos lleguemos a equipararnos en el conocimiento del Hijo de Dios. Que todos en la iglesia tengamos un conocimiento de la palabra, de la persona de Jesús, del plan de Dios. Dice: a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Ahí nos puso Dios el listón. Dios quiere que usted y yo lleguemos a ser, ¿qué? Dígalo sin miedo, porque no lo estoy diciendo yo. Es que la meta es tan terrible que lo asusta a uno. La meta de Dios es que todos, no 4 gatos, sino que todos lleguemos a ser varones y mujeres, a tener la medida, la estatura y la plenitud ¿de quién? De Cristo. Hermano, cuando uno se sube a predicar acá, lo primero que uno tiene es un sentido de indignidad.
Eso es lo primero. Si un hombre o una mujer se sube a este púlpito, o a cualquiera, y cree que merece estar ahí, está perdido. Porque uno se pone aquí y la gente supone. Si usted no me conoce y nada más me oye predicar usted, ese tipo bueno, San Pablo era cualquier carnal. Usted oye a los predicadores y parece que, bueno, ese hombre vive orando, vive ayunando, vive leyendo. No es así, hermano. Todos fallamos, todos nos quedamos cortos. Si me comparo con otras personas, tal vez seré mejor, o parecido, o peor. Pero es que Dios no me llamó ni a mí ni a usted a compararnos con otra persona, sino que puso una meta aquí. ¿Cuál es la meta? Que todos, usted y yo, juntos, lleguemos a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Usted cree que estamos cerca de llegar ahí? Honestamente, ¿verdad que no? O sea que nos falta camino por recorrer. El Señor todavía tiene que pasarnos la lima, tiene que pasarnos el serrucho. Algunos tendrán que darnos con el mazo por la cabeza. No importa los años que tengamos en esto. Es más, le voy a decir algo tal vez estoy equivocado, pues yo tengo la sospecha de que todos nos vamos a morir y no vamos a llegar ahí. De que esa es la meta a la que debemos aspirar. Pero que mientras estemos en la carne, esa meta es casi imposible de alcanzar. Será hasta que cuando Él venga que seamos transformados, como dice la Biblia, y el apóstol Juan dice, cuando Él venga seremos semejantes a como Él es. Pero cuando Él venga, mientras tanto la lucha que estamos es para crecer, a ver si le llegamos a esa estatura espiritual que tenía Jesús. ¿Se da cuenta del problema que es esto? Cada día, cada semana, cada mes y año que perdemos, que desperdiciamos, estamos perdiendo una oportunidad de crecer. Y entre más crezcamos, van a ocurrir cosas. Vamos a tener más revelación, vamos a tener más madurez, vamos a estar más cerca de alcanzar la meta que Dios trazó para nosotros en Cristo Jesús, y vamos a tener más herencia disponible para nosotros. Amén. ¿Sí? Yo no me quiero morir sin recibir toda la herencia. Creo que Dios tiene cosas mucho más grandes todavía para mí, para ustedes, para esta congregación, para el ministerio. Pero mientras no hagamos un esfuerzo más grande, mientras no le digamos, Señor, aquí estoy creciendo, estoy madurando, mírame. Estoy haciendo un esfuerzo, me falta todavía, estoy lejos de la meta, Señor, pero estoy esforzándome, quiero comprometerme, quiero dejar de jugar y quiero empezar a servir, quiero empezar a trabajar, quiero reproducirme, quiero engendrar hijos e hijas en el Espíritu. Quiero aportar a la obra, quiero ponerme serio. Yo he recibido mucho de ti, he recibido mucho de la congregación. Yo quiero devolver algo, Señor. Cuando una persona empieza a pensar así, dejó de pensar como niño y empieza a pensar como hombre o como mujer. Voy a volver al tema de la herencia y termino aquí. ¿Le parece bien? No sé si a usted le gustan las herencias o no le gustan. Cuando mi abuelo materno murió, es lo único que yo he recibido en la vida. Me dejó un lote. Eso fue en el año, qué sé yo, 78, finales del 78. Hace ratillo. Me dejó un lote allá en Daniel Flores frente a la carretera interamericana. Un lote donde hace muchos años un señor que se llama Mike Black, que vive acá, tenía un taller de rectificación de motores. No sé si alguien recuerda eso. Cuando usted va hacia Palmares quedaba a mano derecha. Y después hubo un vivero ahí de un señor que se llamaba William, de los viveros La Bonita. El primer vivero lo tuvieron ahí. Bueno, ese lote me lo dejó mi abuelo. No me costó ni un 5. Y cuando empezó la iglesia, que fue como 9 o 10 meses después, y obviamente no había plata para nada, y había que comprar algunas cosas, entonces yo vendí el lote. Lo vendí en 55,000 colones, me acuerdo como si fuera hoy. Hoy con 55,000 pesos puede comprar usted un par de tenis. En esa época lo vendí bien, se lo vendí a ese señor William, el de Vivero La Bonita. Y ese dinero, a como lo recibí, yo no tenía ni a dónde caer muerto porque había renunciado a mi trabajo en el banco. A como lo recibí, saqué para comprarle un par de zapatos a mi esposa y el resto lo cogí y lo eché a la iglesia. Nunca había habido tanta plata en esta iglesia. Y eso fue todo. Después se murió mi papá y no me dejó, bueno, me dejó algunas cuentas que tuve que cancelar yo. Y se murió mi mamá y menos todavía.
Pero debe ser lindo que se muere. Y yo he echado para ver los tíos y las tías y no, por ningún lado tengo esperanzas. Debe ser lindo como que usted esté en la casa y le entre una llamada telefónica y diga, carajo, es millonario, ya no se preocupe más, se murió la tía abuela. Que usted ni la quería, ni la llamaba nunca, pues se murió y se le ocurrió dejarle algo a usted. ¡Qué salvada, qué bendición! Pues hermano, lo que la Biblia dice, y lo dice muchas veces y en muchas partes, dice que usted y yo somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Eso es lo que la Biblia dice, que tenemos una herencia gloriosa, incontaminada, incorruptible. Que fuimos llamados para heredar bendición. Una y otra vez la Biblia usa el término que somos herederos. Pero recuerde lo que dice Pablo en Gálatas 4, en tanto que el heredero es niño no puede ¿qué? Disfrutar de nada, sino que está bajo tutores y curadores hasta que llegue el tiempo marcado para que él pueda entrar a gozar de esa herencia. Yo no tengo ni abuelos, ni padres, ni tíos, ni tías que me vayan a dejar absolutamente nada, no tengo esperanza de eso. Pero yo soy heredero, usted es heredero. No de un abuelo, no de un tío, no de una tía. Somos herederos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos herederos del Dios que creó el universo. Es que esto es tan poderoso que nos cuesta digerirlo, nos cuesta creerlo, nos cuesta entenderlo. Pero si eso es mentira, entonces toda la Biblia es mentira. Porque repito, son pasajes y pasajes donde nos dicen una y otra vez la misma cosa. Voy a ir a Hebreos y ahí vamos a terminar. Capítulo 9, creo. Hebreos 9, leamos desde el 1 por sí. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario. No, los voy a enredar. Bueno, sigamos, y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo, usted no quiere saber cómo estaba el tabernáculo. Pasemos al 12. Dice que nos acercamos no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a seguir. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vea qué interesante, paremos ahí, esto no tiene que ver con el tema, pero es bonito. Vea ese versículo y qué nota así, a la primera lectura, ¿qué le nota? Bueno, sí que tiene palabras y letras y todo, pero aparte de eso, ¿qué nota? Note que en el acto de la redención suya, que para salvarlo a usted y para salvarme a mí, intervino toda la Trinidad. Vea lo que dice. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, o sea, el Hijo, el cual mediante el Espíritu Eterno, o sea, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, o sea, al Padre? Las tres personas, yo no sé cómo hay algunos que dicen que no, pero las tres personas entraron y trabajaron juntas para que usted y yo podamos estar sentados aquí esta mañana y para que un día podamos estar sentados a la diestra del Padre también. Es una obra perfecta, es una obra completa. La salvación no es cualquier cosa, hermano, es el milagro, es la herencia más grande que tenemos, pero vamos a seguir. Ahora sí, llegamos al 15. Así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Otra vez vuelve al tema de la herencia, verso 17. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Voy a ir despacio, vamos a volver a la ilustración que puse de don Bill Gates, que ojalá que no se muera en estos días, y la hice yo alguna. Estoy poniéndolo como ilustración, nada más. ¿Qué necesita uno? Pues para pasar de pobre a rico con una herencia. Necesita varias cosas. En primer lugar, necesita que haya alguien que piense en usted, que lo ame a usted lo suficiente para decidir que aquello que a él le costó tanto acumular y trabajar, quiere dárselo a usted que no ha trabajado nada por eso. O sea, tiene que haber un testador.
Plata hay por todo el mundo. La gente dice que, pastor, ahora no hay plata. Ay, hermano, usted no ha entrado al banco. Claro que hay plata por montones. El problema es que no la tenemos nosotros. O sea, yo nada hago con que haya mucha plata en el mundo. ¿Qué hago con eso? Necesito que haya un testador, que haya alguien que se acuerde que yo existo, que me aprecie lo suficiente para decir, yo trabajé mucho para acumular esto, pero la verdad es que quiero darle todo o una parte a Yamil, que no ha hecho nada, que no ha sudado, que no ha sufrido, que ni siquiera sabía que eso existía. Tiene que haber un, ¿qué? Testador. Es la persona que es el propietario del bien y que tiene, aparte de que lo tiene que tener el deseo, la buena voluntad de dármelo, de bendecirme, de honrarme, de honrarlo a usted con eso. Entonces no solo necesitamos que haya un testador, necesitamos que tenga el deseo de testar. Yo no sé ahora, yo nunca he visto un testamento escrito, pero antes los testamentos decían, yo fulano de tal, en pleno uso de mis facultades mentales, o sea, no estoy loco. Estoy sano y quiero regalar esto, quiero honrar a alguien con esto. Tiene que haber un testador y el testador tiene que tener el deseo, estar en su sano juicio y tener el deseo de bendecir a alguien. ¿Por qué decía en pleno uso de sus facultades mentales? Porque normalmente algo que me costó a mí sudor, lágrimas y sangre, regalárselo a otra persona, pues sería como un acto de locura. No, estoy bien, no estoy loco, pero quiero regalarle esto al vecino o a una señora que me ayudó un día a cruzar la calle o a un señor que me quedé varado y yo no sé ni me conocía y paró y se quedó 2 horas ayudándome a arreglar el carro. Y yo tengo cáncer terminal y me voy a morir dentro de 3 meses y no tengo hijos, nada, quiero dejarle todo a ese hombre. Y no estoy loco, puede llevarme donde un psiquiatra, puede hacer lo que quiera, estoy en el pleno uso de mis facultades mentales, deseo regalar esto. Entonces necesitamos un testador, necesitamos la voluntad clara, explícita del testador, ¿sí o no? Ahora, a mí me encantaría tener muchos millones y hacer un testamento, todavía no lo he hecho. Tengo uno ahí redactado, pero no vale, pues no le he llevado a ningún abogado para que lo protocolice. Y decir, bueno, los primeros 500 millones se los dejo a Med, los otros 500 se los dejo a Natán, a Rebeca le dejo 400 y la cuadra de caballos de pura raza que tengo ahí, al otro le... Pero si yo hago el testamento, ni siquiera podría poner al principio en pleno uso de mis facultades mentales, pues estaría loco como una cabra. No vale que haya un testador, que sería yo, no vale que tenga el deseo de regalarle millones a todo el mundo. Necesito otra cosa, necesito tener los bienes de los que estoy hablando en el testamento. Tengo que tener algo. No sé si me explico. Probablemente su papá o su mamá también hubieran querido dejarle este montón de cosas. Tenían buen deseo, pudieron haber testado, pero no tenían los bienes. Entonces ya vamos necesitando por lo menos 3 cosas. Y luego necesitamos algo más. Necesitamos alguien que nos avise, que nos comunique. Repito, se murió don William Gates en California, una firma de abogados abrió su testamento y aparece Yamil Jiménez en San Isidro General. ¿Quién será este tipo Yamil Jiménez? No sé, busquémoslo en alguna parte, hay que llamar a Costa Rica, hay que llamar a algún lado a ver quién es. Y de pronto yo estoy en mi casa tranquilo y me entra un correo electrónico, entra una llamada telefónica y me dice, ¿usted no Yamil? Sí, señor, bueno, le tenemos excelentes noticias. Imagine que se murió su amigo Bill y le dejó $1,000 millones. ¿Cuál amigo Bill? No en bromas. No, pues aquí tenemos, le vamos a mandar, aquí le va una imagen, que le va escaneado todo el documento y usted puede ver que tiene todos los sellos del consulado y ahí le va un tiquete de avión en primera clase para que venga aquí al aeropuerto de Los Ángeles, aquí va a haber una limusina esperándolo. Y pues, ¿qué Bill? Si yo ni lo conocí. No sabemos por qué, pero se le metió que le iba a dar $1,000 millones a usted. Necesitamos un testador, necesitamos el deseo de testar, necesitamos que tenga bienes para testar y necesitamos que haya un receptor, que haya una persona a la que esté destinado el bien y que alguien se lo comunique, porque si el señor aquel firmó todos los documentos y a la oficina de los abogados no le da la gana llamarme, jamás me iba a enterar yo, me iba a morir exactamente igual que estoy viviendo ahora. No sé si me explico, póngame atención, esto es importante, hermano. Puedo ser legalmente el dueño de $1,000 millones en un banco de los Estados Unidos. Ahí puede estar en el Bank of America esperándome una cuenta a mi nombre. Pero si nadie me avisa, a mí jamás se me va a ocurrir entrar a un banco de Estados Unidos y decir, oiga, habrá $1,000 millones ahí a nombre mío. ¿Le echan la seguridad a usted? Nada sirve que esté la plata ahí si alguien no le avisa. Eso es el evangelismo.
Cuando le hablamos de Cristo a una persona, lo que le estamos diciendo, hubo un testador inmensamente rico que pensó en usted y que quiere dejarle una serie de bendiciones, empezando por el perdón de sus pecados y la vida eterna. Cuando le hablamos de Cristo a una persona, cuando lo evangelizamos, lo que estamos haciendo es precisamente actuando como notificadores, dándole a la persona. Por eso el evangelio es buenas noticias. Le estamos dando la mejor noticia que se le puede dar a un ser humano. Y luego, ¿qué se necesita más? Bueno, necesitan dos cosas más. Una, que el testador se muera, porque el testamento no entra en vigencia. Vea lo que dice Hebreos 9:16. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Qué hago yo con que el abogado me llame y me diga, mire, viera que va a hacer un señor aquí, Bill Gates, y protocolizó un documento, dice que le dejó $1.000 millones? Hermano, y resulta que Bill Gates está gozando de una salud y yo necesitando plata para pagarle a la mutual y a la cooperativa, y el carajo no se muere. Mientras no se muera, yo puedo ahí ver todo el documento que diga $1.000 millones y yo no voy a recibir un peso. Me estoy explicando. Es importante que se muera el testador. Por eso a tanta gente le han matado, porque no se apuraba a morirse. Mientras el testador no se muera, lo que usted tiene es un papel ahí, nada más. Tiene un derecho legal, pero no puede disfrutar de eso. Pero una vez que el testador muera, entonces a usted le notifican. Y falta la última cosa. ¿Qué sería la última cosa? La última cosa es que el receptor esté dispuesto a aceptar la herencia. Porque el hecho de que me llamen los abogados de California y me digan que ya falleció don Bill Gates y que abrieron el testamento y que yo estoy incluido ahí y que me van a mandar los pasajes en primera clase, no significa que yo tengo por qué coger ese vuelo. Yo puedo decir, no, a mí me dan mucho miedo los aviones. Pero ¿cómo? ¿Y la plata? Es que aquí estipula que usted tiene que ir a firmar. Y no, déjese esa plata. ¿No? Es más, Bill Gates me caía muy mal. Las computadoras que no me gustaban, ni el software. Y la verdad que no. No voy a ir. Yo no necesito esa plata. Yo soy hijo del Dios viviente. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque esta plata no la podemos gastar. Va a quedar aquí en el banco. Nadie más la puede retirar. Está a su nombre. Bueno, pues deja, ahí se perderá. Yo no voy. Y me puedo emperrar y seguir viviendo exactamente igual que como he vivido toda la vida, siendo legalmente el dueño y estando la herencia a mi nombre. Si no quiero ir a firmar y recogerla, pues me muero como estoy. ¿Qué tiene que ver esto con el evangelio? Todo. En este caso, Cristo sería el testador, ¿sí? La salvación y todas las bendiciones con ella serían la herencia que Él quiere darnos. Los bienes que tiene no son $1.000 millones, es el dueño del oro y la plata, es el dueño del cielo y la tierra, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El documento donde dice que somos los herederos está aquí escrito desde hace 2000 años. Intervino ya muerte del testador, para eso fue a la cruz del Calvario. Alguien nos está predicando el evangelio, nos está notificando que somos herederos. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Que la persona acepte. Si no es creyente, que acepte a Cristo. Y si ya es creyente, acepte crecer y madurar para que pueda entrar a disfrutar de esa herencia. Porque mientras seamos niños, en nada nos distinguimos de los esclavos. Tenemos las mismas deudas, los mismos problemas, las mismas depresiones, las mismas luchas. Pero cuando nos decidimos a crecer, entonces podemos entrar legalmente a la posesión de lo que Cristo Jesús compró para nosotros. Amén. Así que los niños son muy bonitos durante un tiempo, pero se supone que deben crecer. Y el trabajo de los ministros en las iglesias es ayudar a que la congregación crezca, todos. Tratar de enseñar la palabra para que lleguemos a ser uno en doctrina y uno en estatura también. Y no solo haya 4 gatitos bendecidos en una iglesia tan grande, sino que cada familia, cada empresa, cada negocio, cada persona en la congregación pueda caminar en la paz y en la bendición de Dios. Amén. Muy bien, que tengan una semana bien bendecida.